¿Cuál es la cosa más aterradora que has visto en tu vida y que no puedes explicar? En uno de mis antiguos trabajos como administrador de sistemas, nos encontrábamos en pleno proceso de cerrar uno de nuestros centros de datos más pequeños. Todo se estaba consolidando en una instalación más grande, pero aún necesitábamos que al menos una persona estuviera presente por las noches por si surgía algún problema con los servidores que requería atención directa. Nos turnábamos semanalmente para cubrir ese turno nocturno. A mí me tocó una semana entera. Desde el primer día ya me habían advertido, o mejor dicho, me habían soltado algunos rumores de que ese centro tenía fama de estar embrujado. Nunca supe exactamente por qué, solo lo mencionaban como un dato curioso al contratarme. El lugar era una oficina abierta bastante amplia, pero completamente vacía. Ya no quedaban escritorios, cubículos ni nada, salvo uno solo, el mío, bajo unas luces que parecían las únicas que seguían funcionando. Esas luces apenas iluminaban 1 metro alrededor y todo lo demás era penumbra, sombras que se perdían en el silencio. Así pasé las noches de esa semana. En medio de ese espacio vacío escuchaba el zumbido constante de la sala de servidores. Una de esas noches, mientras trabajaba en un servidor para uno de nuestros clientes, vi algo moverse por el rabillo del ojo, una figura que cruzó la habitación fugazmente. Levanté la vista instantáneamente, pero no pude ver nada. Pensé que tal vez eran mis ojos. Cansados de tanto mirar la pantalla, volví al trabajo tratando de no prestarle atención, pero unos minutos después lo vi otra vez. Esta vez no solo lo vi, escuché claramente la puerta del baño abriéndose y cerrándose. Era una de esas puertas pesadas, con un mecanismo en la parte superior que la empuja suavemente hasta encajar. Me levanté pensando que quizá otro compañero había venido a hacer una revisión o algo así. Fui rápidamente hasta el baño y esperé. Pasaron 10 minutos y nadie salió. Empecé a preocuparme. Uno de mis compañeros había tenido convulsiones antes, así que no era una idea tan descabellada. Tuve que entrar para comprobar. Vacío, no había nada. El baño estaba completamente vacío. Sentí un escalofrío que me recorrió entero. Salí de ahí con el corazón acelerado y justo al cruzar la puerta vi, ahora sí de frente, no con la visión periférica, una sombra corriendo al otro lado de la sala. Esta vez no lo imaginé. Fui directamente a encender todas las luces, revisé toda la oficina, incluso la sala de servidores. Estaba seguro de que alguien me estaba haciendo una maldita broma, pero no había nadie. El resto de la noche transcurrió sin más incidentes, al igual que los siguientes días, pero yo, si me crees, estaba completamente tenso esperando que algo más ocurriera. Cada ruido, cada sombra me ponía los pelos de punta. Nunca estuve tan feliz de terminar una semana de guardia como aquella vez. He sido testigo de muchas cosas raras en mi vida, algunas intensas, otras simplemente curiosas, pero la mayoría de una u otra forma tienen una explicación lógica, excepto por lo que voy a contar. Era el año 1998, mi familia y yo acabábamos de mudarnos a una casa antigua de tablillas en las afueras de la ciudad. Tenía un enorme patio trasero rodeado por una cerca de alambre de unos 1.40 metros en casi todo el perímetro, excepto por un lado, donde había una alta cerca de madera que nos separaba del vecino. Justo detrás de nuestra casa corría un callejón de pasto con una farola que iluminaba tenuemente el área. Mi hermano y yo dormíamos en lo que antes había sido un solarium, una habitación con ventanales del suelo al techo que daban directo al patio trasero. Mi cama estaba justo contra las ventanas, la de mi hermano unos 2 metros más allá frente a la mía contra la pared. Una noche, nos habíamos quedado despiertos hablando de tonterías como siempre. De pronto él se quedó en silencio. Pensé que se había quedado dormido, pero luego lo oí susurrar. Su respiración era agitada. Le pregunté qué pasaba y me respondió con voz baja: no te muevas y cállate. Pensando que me estaba gastando una broma, me giré molesto para mirarlo y ahí fue cuando lo vi. Justo detrás de mí, al otro lado del cristal, había una cabeza enorme de perro. Estaba tan cerca que casi podíamos tocarnos. Apenas nos separaban los pocos centímetros del vidrio. Entonces grité con todas mis fuerzas, y créanme, no es mi momento más valiente, pero tenía apenas 10 años. En cuanto grité, esa cosa se agachó y salió disparada hacia un costado del jardín y como si nada saltó la cerca de alambre y desapareció en la oscuridad. Mis padres llegaron corriendo y al vernos alterados, mi padre fue por su escopeta y salió al patio, pero no encontró nada. Mi madre pensó que todo era una pesadilla infantil. Y como mi hermano no quiso admitir que también lo vio, acabaron diciéndome que volviera a la cama. 1 hora después, todavía temblando, mi hermano y yo seguíamos despiertos, acurrucados en su cama mirando hacia el jardín a través de esas enormes ventanas. Entonces lo vimos de nuevo. La criatura volvió caminando sobre 4 patas por el callejón, acercándose a nuestra cerca. Era tan alta que la cerca le llegaba apenas a la mitad del lomo.
Eso no era un perro normal. Lo vimos olfatear el suelo, dar vueltas en círculos y luego saltó la cerca como si fuera una ramita, se acercó a la ventana de nuevo y presionó la nariz contra el cristal, como si intentara ver adentro. En ese momento estábamos completamente paralizados. Fue entonces cuando mi hermano, harto del miedo, se levantó de la cama y justo entonces escuchamos un fuerte golpe y un destello de luz. La criatura fue lanzada hacia un costado como si algo invisible la hubiera golpeado. Sin dudarlo salió corriendo, saltó la cerca de alambre, cruzó el callejón y aterrizó en el patio del vecino, en un salto que debió medir al menos 4 o 5 metros, luego se perdió en la oscuridad. Mi papá, que había salido de nuevo con su escopeta, lo había visto, corrió de vuelta y asustado gritaba que teníamos que irnos de inmediato. Esa misma noche hicimos las maletas y nos fuimos a un hotel. Mi madre seguía sin creer lo que habíamos visto, pero mi papá, él estaba completamente perturbado. Vivimos en esa casa apenas 6 meses más, y aunque mi madre no quería mudarse, al final se dio. Años después, hablando con mi padre, le pregunté por qué había salido esa segunda vez y al principio pensaba que todo era una pesadilla. Me confesó que fue por mi hermano. Dijo que nunca lo había visto tan pálido, tan aterrorizado, y él no era alguien que se inventara cosas. Esa noche mi padre se armó y salió por la parte trasera del garaje, tratando de ver si alguien nos estaba espiando o molestando. Jamás imaginó que lo que nosotros habíamos visto era real hasta que lo vio con sus propios ojos. Lo observó cruzar la cerca caminando sobre 4 patas, pero al llegar a nuestra ventana se irguió y empezó a caminar en 2 patas. Dijo que parecía un perro, pero su cuerpo era incorrecto. No era un disfraz ni un truco de la luz. Caminaba como una persona robusta con una máscara canina, pero claramente no lo era. Lo más inquietante fue que antes de acercarse, simulaba olfatear el suelo, pero en realidad estaba observando directamente nuestra ventana con la cabeza baja, como si estuviera fingiendo comportamientos para que nadie sospechara. Mi papá ha tenido perros toda su vida y según él nada en lo que hizo esa criatura era normal, y lo que más lo aterró fue que le disparó a unos 4 metros de distancia, directo al costado con su escopeta, que era una calibre 12, y esa cosa simplemente salió corriendo como si no le hubieran hecho nada. Después de eso nunca volvió a hablar mucho del tema, pero sé que nunca lo olvidó. Mi abuelo tuvo un sueño tan vívido que nunca pudo olvidarlo. Soñó que un avión se estrellaba contra unas casas cerca del aeropuerto Midway en Chicago. En el sueño, él era una de las primeras personas en llegar a la escena del accidente. Y cuando logró abrir la puerta de la cabina encontró al piloto decapitado. A la mañana siguiente, aún impresionado, se lo contó a toda la familia. Nadie le dio mucha importancia. De hecho, bromearon con que era un mal sueño y que ojalá no fuera un mal presagio, ya que vivían bastante cerca del aeropuerto. Luego de unas semanas, en una mañana a las 5:30, mientras mi abuelo se dirigía al trabajo, ocurrió lo impensable. Un avión de TUE, el vuelo 595, se estrelló contra varias casas en las afueras de Midway. A esa hora aún no había mucho movimiento, así que él fue uno de los primeros en llegar al lugar, y lo que encontró fue exactamente lo que había soñado. Se acercó al avión e intentó ver si alguien necesitaba ayuda. Al mirar dentro de la cabina, el piloto estaba decapitado, justo como en su sueño. No puedo confirmar oficialmente si ese fue el destino exacto del piloto, pero según un artículo del Chicago Tribune, el accidente fue brutal. Gasolina ardiendo bajaba por los canalones de los techos, una madre gritaba desesperada por sus hijos y los bomberos recogían partes humanas por el suelo. Todo suena demasiado cercano a lo que mi abuelo vio en su sueño. Es verdad que la mente humana tiene miles de sueños y que por simple estadística alguno podría parecer premonitorio por coincidencia, pero lo que siempre nos dejó helados fue lo específico del sueño y el hecho de que él lo había contado a toda la familia antes de que pasara. Todos lo recordaban y todos sabían lo que había dicho. Eso fue algo que no solo lo marcó a él, también nos marcó a nosotros. Tenía unos 12 años cuando viví algo que nunca podré olvidar. Iba en bicicleta por unos senderos cerca de un campo de golf en un parque atravesado por cables de alta tensión. Estos cables dejaban un claro que cortaba el bosque de lado a lado. Fue entonces cuando vi algo que no tenía sentido. Un coche apareció atravesando ese claro. Lo que me llamó la atención fue que solo había una persona en el asiento delantero, pero el asiento trasero estaba lleno. El coche se detuvo justo allí. Luego todos bajaron y arrastraron fuera del coche a un hombre que gritaba con desesperación. Lo golpearon sin piedad y luego le dispararon, una vez en el estómago como si quisieran que sufriera y luego en la cabeza. Rápido y sin dudarlo, sin perder tiempo, levantaron el cuerpo y lo metieron de nuevo al coche, volvieron a tomar asiento como si nada y se marcharon. Yo estaba oculto entre la maleza, paralizado por el miedo. Esperé hasta que el coche desapareció completamente de mi vista. Entonces me acerqué al lugar donde ocurrió todo y fue extraño. No había sangre, no
Había casquillos, no había señales de lucha, solo huellas de neumáticos y pisadas, como si nada de eso hubiera pasado realmente, como si lo hubiera imaginado todo. Volví a casa en silencio. No le conté nada a nadie durante la cena. Más tarde, cuando todos estaban ocupados, fui al teléfono de la casa de mis padres y llamé al 911, les dije que quería hacer un reporte anónimo, me dieron las gracias y colgué. Nunca más supe del tema, nunca salió en las noticias, nunca escuché rumores, nada. Supongo que quienes hicieron esto sabían perfectamente cómo deshacerse de un cuerpo, pero lo que más me marcó fue que no quedó ni rastro, solamente el recuerdo grabado en mi mente. Han pasado casi 40 años desde aquel día. Y a veces me pregunto si todo eso moldeó sin darme cuenta la forma en que veo el mundo hoy. Era un día común entre semana, mi hermano y yo llegamos a casa como a las 5 de la tarde, ya somos adultos y a esa hora normalmente mi hija adolescente ya está en casa porque su abuela suele dejarla temprano, nuestra casa es amplia así que desde la cocina le grité, ven a comer con nosotros, todo indicaba que estaba ahí como siempre, y lo extraño fue que apenas la llamé ambos escuchamos que respondía, algo como, sí, ya voy, fue una respuesta clara, normal, sin emoción, tan cotidiana que no nos pareció raro, pensamos que estaba en su cuarto como de costumbre, pero pasaron varios minutos y nunca apareció. Subí a buscarla a su habitación pero no estaba, fui al baño y nada, caminé por toda la casa y no había nadie, confundido le marqué al celular y me contestó desde la casa de su abuela, nunca había llegado, me volteé hacia mi hermano y le pregunté, ¿tú también escuchaste que respondió? Él solo asintió visiblemente alterado y pálido, hasta hoy no encontramos una explicación lógica, vivimos en una zona nueva donde apenas nuestra casa está construida, el vecino más cercano queda a más de 200 metros, nadie más estaba allí esa tarde, unos días después mis suegros, personas muy creyentes, fueron a bendecir la habitación por precaución, lo que más me inquieta es que mi hija, sin saber nada de esto, ya me había contado que sentía cosas extrañas en su cuarto como sus figuras de anime cayendo solas, ruidos que no sabía de dónde venían, incluso dijo que quizá había visto una sombra aunque no estaba segura si lo había soñado o no, nada grave pero sí lo bastante raro como para incomodarla. Nunca le contamos lo que ocurrió ese día ni todavía me pregunto, ¿a quién fue que escuchamos responder? Durante la universidad estudié en Reino Unido, allí compartía una casa con un grupo de estudiantes. Ellos solían hablar sobre el supuesto fantasma de una chica que había muerto allí. Yo nunca creí en eso, pero era entretenido seguirles la corriente. La cocina de la casa tenía solo una entrada y justo al entrar a la derecha había una puerta con candado que daba al sótano. Decían que ahí vivía el espíritu. Yo era la única que tenía la llave de esa puerta. Cuando se acercaba el día de Acción de Gracias, todos empezamos a sentir nostalgia, así que decidimos preparar una cena juntos. Como la cocina era pequeña, tuvimos que organizarnos por turnos. Una de las chicas que no tenía clases al día siguiente se ofreció a quedarse despierta para cocinar el pavo. Esa noche bajamos al sótano por primera vez y también fue la última. Solo queríamos buscar algunos utensilios más grandes. A las 2:04 de la madrugada me desperté, la puerta de mi habitación vibraba, como si alguien la empujara desde el otro lado. Pensé que sería alguna compañera confundido con las puertas, pero luego empecé a escuchar una voz femenina áspera, susurrando hola, cada pocos segundos. Como mi ventana estaba abierta, pensé que era alguna chica borracha regresando del bar. Me levanté para cerrarla, pero cuando miré hacia afuera no había nadie, y justo entonces escuché un hola, justo detrás de mí. La puerta volvió a vibrar y todo quedó en silencio. Soy propenso a los terrores nocturnos y a veces tengo alucinaciones cuando tengo fiebre, así que me convencí de que estaba soñando, me acosté y traté de dormir. A la mañana siguiente, a las 7 la chica que había cocinado se me acercó y dijo, anoche fue horrible. A la 1:50 escuché pasos subiendo desde el sótano, luego la puerta vibró. A las 2:10 volvió a temblar y oí pasos bajando. Me lo dijo sin saber nada de lo que me había pasado a mí. Todavía ninguno de los dos puede explicarlo. Hace varios años, estaba pasando unos días con mi tío en la casa familiar, en una zona rural al norte del estado de Nueva York. Era un lugar tranquilo, apartado, casi no había nadie alrededor. Una tarde, estábamos afuera cuando comenzó a llover a cántaros. Corrimos hacia adentro y nos quedamos parados juntos, mirando la tormenta desde la puerta principal. No había más luz que la de nuestra casa, todo lo demás, completamente oscuro. Mientras observábamos la lluvia, ambos vimos a alguien. Una figura caminaba con paso rápido por la calle frente a nosotros. No podíamos distinguir bien su ropa, pero sí notamos algo que nos dejó helados. Su piel era tan pálida que podíamos ver perfectamente cómo se movían sus brazos. Y cuando giró la cabeza hacia nuestra casa, su rostro se iluminó un momento. No tenía ojos. Solo una cara vacía, blanca, como de cera.
Mi tío cerró la puerta de inmediato y, sin perder la calma, me dijo que no me preocupara, que probablemente era alguien que se había quedado atrapado bajo la lluvia. Yo estaba asustado, pero confié en él. Era pequeño, así que no recuerdo mucho más, salvo que él se quedó un rato vigilando por la ventana. Con el tiempo, olvidé ese momento. Años después, le mencioné la historia, pensando que tal vez había sido un sueño, pero su reacción me marcó. Se puso serio. Me miró y dijo, lo recuerdo, pero no quiero hablar de eso. Nunca más volvimos a mencionarlo. Y cada vez que lo recuerdo, siento esa misma inquietud, como aquella noche, cuando vi una cara sin ojos en medio de la tormenta. Un poco de contexto, mi tío trabajaba en el metro de Londres, haciendo mantenimiento en las vías, los túneles, ese tipo de cosas. Una noche, estaba con 2 compañeros dentro de uno de esos túneles, trabajando como de costumbre, cuando de pronto alguien le habló por detrás. Oye, ¿me puedes mostrar la salida? Mi tío, sin girarse, asumió que era uno de sus compañeros y le respondió casi de forma automática. Ya sabes dónde está. Pero entonces, esa misma voz le dijo algo que lo hizo detenerse. Tengo mucho frío. En ese momento, mi tío sintió un escalofrío indescriptible, como si el aire a su alrededor cambiara de golpe. Dijo que fue una sensación muy extraña, como si la temperatura hubiera caído de golpe y el entorno se hubiera vuelto irreal, pesado. Entonces se dio la vuelta, encendió su linterna y lo vio. Era un hombre. Pero no uno cualquiera. Llevaba una lámpara antigua y un uniforme sucio, como de otra época. Mi tío dice que lo supo de inmediato, eso no era una persona viva. Era un fantasma. Y el hombre, mirándolo con una expresión perdida, solo repetía. Tengo mucho frío. Tengo mucho frío. Mi tío intentó hablar con él, casi por instinto. Amigo, creo que no deberías estar aquí. ¿Ves alguna luz? ¿Algo? Pero el hombre solo respondió. ¿Puedes ayudarme? Tengo mucho frío. Uno de los compañeros de mi tío, al verlo hablando con alguien, se acercó, pensando que era una broma. Pero en cuanto puso un pie más cerca, el hombre desapareció. Así, sin más. Se desvaneció ante sus ojos. Salieron corriendo. Desde entonces, ninguno de los 3 volvió a entrar en ese túnel. Se negaron rotundamente, y no fueron los únicos. Con los años, otros trabajadores también han reportado haber visto al mismo hombre, siempre diciendo lo mismo. Tengo mucho frío. Mi tío ya está jubilado, pero todavía piensa en aquel encuentro, y dice que, aunque no lo puede explicar, jamás olvidará esa mirada, ni ese escalofrío. Nunca había oído hablar del síndrome del tercer hombre, pero sin duda lo viví. Y ahora, al conocerlo, todo encaja. Estaba andando en bicicleta con mi esposo por el centro de Filadelfia. Nos detuvimos en una intersección, esperando la luz verde. Cuando el semáforo cambió, él avanzó primero, y yo fui detrás. Pero en cuestión de segundos, algo pasó. No sé si choqué contra algo o simplemente perdí el equilibrio. Solo recuerdo estar cayendo, viendo el pavimento acercarse, y pensando en lo que haría al tocar el suelo. Está bien, me remolqué con la bicicleta hasta la acera, dejaré que pase el tráfico y seguiré como pueda. Pero lo que ocurrió fue completamente distinto. De un momento a otro, la bicicleta se enderezó. Yo seguí adelante como si nada hubiera pasado. Era imposible. Estaba cayendo, inclinada, en un ángulo extraño, y de pronto estaba en línea recta, pedaleando otra vez. No tengo explicación lógica para eso. Lo único que puedo decir es que sentí que alguien me levantó. Como si unas manos firmes me hubieran sostenido por los hombros, devolviéndome el equilibrio. Y creo con todo mi corazón que fue mi padre. Él había fallecido apenas un año antes. Ahora que sé lo que es ese extraño fenómeno llamado el tercer hombre, lo comprendo mejor. No estuve sola, y ese instante me acompañará por el resto de mi vida. No suelo creer en lo paranormal, pero hace algunos años viví algo que hasta el día de hoy no he podido explicar. Cada vez que lo recuerdo, se me eriza la piel y me sigo preguntando si alguien más habrá pasado por algo similar. Fue durante un viaje por carretera con un par de amigos. Íbamos hacia un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques, buscando desconectar del mundo por unos días. La idea era acampar en un claro apartado lejos del ruido, y pasar las noches observando las estrellas.
Todo marchaba perfecto. Llegamos justo antes de que anocheciera, armamos las tiendas y encendimos una fogata. El ambiente era tranquilo, como si estuviéramos completamente aislados del resto del mundo. Cerca de la medianoche, la conversación se fue apagando. El bosque quedó en silencio absoluto, salvo por el chisporroteo de la fogata. Ya casi nos rendíamos al sueño cuando oí una melodía muy tenue, algo lejano. Pensé que lo estaba imaginando, hasta que vi que uno de mis amigos también miraba confundido a su alrededor. Le pregunté: ¿tú también lo oyes? Asintió. Aguzamos el oído. La música venía desde el interior del bosque, más allá de la luz del fuego. Era como una canción de cuna antigua, melódica pero también inquietante. Lo más raro era cómo parecía rebotar a nuestro alrededor, como si estuviéramos en una gran sala vacía. No sonaba a radio ni a nada moderno. Tenía algo hipnótico y al mismo tiempo perturbador. Pensamos en ir a investigar, pero era tarde, no conocíamos el terreno y apenas teníamos linternas. Así que decidimos quedarnos esperando que se detuviera. Pero no lo hizo, la música seguía, y poco a poco, parecía acercarse. No veíamos nada, solo oscuridad. Y entonces de golpe, la fogata se apagó. Todo el claro quedó sumido en una oscuridad helada, como si el calor hubiera sido arrancado del aire. La melodía ahora era más clara, envolvente, como si nos rodeara por completo. Mi amigo susurró: creo que deberíamos volver al coche. No hizo falta repetirlo. Tomamos lo básico, dejamos el resto y nos fuimos a paso rápido hacia el sendero. Mientras caminábamos por el bosque, la música parecía seguirnos. Iba y venía, se alejaba y regresaba como si algo nos acompañara a la distancia. En un momento creí ver algo moverse entre los árboles. Una sombra, era algo que no tenía forma natural. Por suerte llegamos al coche, nos encerramos y salimos de allí sin mirar atrás. Volvimos al día siguiente para recoger lo que dejamos. Todo estaba exactamente igual, pero el claro ya no se sentía igual. A plena luz del día aún se percibía cierta presencia. Como si algo nos estuviera observando. Nadie en el pueblo escuchó música esa noche y el campamento más cercano estaba a varios kilómetros. Hasta hoy seguimos sin explicación. Puede que fuera una coincidencia o puede que fuera nuestra mente jugando con nosotros. Pero los tres escuchamos esa música. Los tres sentimos ese frío, y los tres supimos que no estábamos solos.